Bienvenidos, estimados estudiantes, a una clase de Fundamentos de la IA. El día de hoy es domingo 10 de abril y estamos pues iniciando la clase de la semana número 4, dándole a continuación a lo que es encriptación de la información, cifrado de la información. El tema del día de ayer lo estamos continuando, nos habíamos quedado en código por transposición y bueno, para poder aplicarlo se considera que el texto que está en las filas, es decir, este texto que está aquí ubicado, 1, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, es de notación L, en donde por ejemplo 10 letras, cada una se envía en un texto de columna a columna. ¿Qué quiere decir esto? Que para P esto es una frase antes de la transposición. Dense cuenta de que está separado siempre por el símbolo de el código ASCII, bueno, en este caso el símbolo de I de código ASCII. Bueno, si no conocen el código ASCII, déjenlo como un símbolo I, no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que está produciendo el código por transposición. También más allá de esto está produciendo una alteración, o bueno, una deformación en la parte del programa, porque puede romper probando varias longitudes de fila distintas, combinando la sustitución por transposición que puede alcanzar una seguridad fiable con algoritmos de bajo costo computacional. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esto quiere decir de que a velocidad de 1,0 segundos o 1,2 segundos máximo, se está ejecutando este algoritmo de búsqueda de transposición de datos. ¿Para qué nos sirve la transposición de datos, André? Fácil. Para poder, por ejemplo, localizar la verificación de datos, para poder localizar su dirección, para poder verificar que ustedes no son robots. Ustedes tienen una casilla de verificación de reCAPTCHA o CAPTCHA cuando ustedes se registran alguna cuenta, algún sitio web nuevo. Entonces esa verificación utiliza códigos por transposición y códigos por, en este caso, sustitución, que es el algoritmo anterior. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo anterior? ¿Ninguna? Ok. DAS. El DAS es Data Encryption Standard, que en español significa encriptación de datos estandarizado o encriptación de datos, en este caso regular. El punto es que ustedes aquí lo que van a necesitar hacer es utilizar pues en este caso el algoritmo del código estándar del DES en un entorno de visualización más centrado a la búsqueda de datos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? De que ustedes lo que van a hacer es generar las tablas y van a empezar a producir búsquedas, van a empezar a generar búsquedas para poder realizar una base de datos pequeña y luego poder utilizarla con métodos de abstracción, de compresión, de progresión y de otro tipo de encapsulamiento y bueno, los métodos que había comentado en la primera sesión, en la primera clase. Entonces lo que nosotros tenemos aquí básicamente es contarles la historia del DES. El gobierno de Estados Unidos lo utilizó como un método de seguridad pública, en este caso de seguridad de Estado, para poder pues blindarse de cualquier ataque de otro país en guerra con el que ellos estaban en conflicto. Entonces lo que hicieron fue agarrar y utilizar este tipo de armamento no invasivo, porque claro, este tipo de armas se podría decir, porque son armas también, se pueden considerar como armas,
pero no invasivas. Es el punto de que no son invasivas. Lo utilizaban, IBM lo desarrolló en combinación de sustituciones y transposiciones. Existen, por ejemplo, los chips, que son estos de aquí de color verde, que ustedes observan aquí en pantalla. Que bueno, no voy a ahondar más en este tema porque esto es una clase de IA. Y bueno, sí, en otra oportunidad voy a ahondar más en esto, pero lo que más se asimilaba a la clase de los chips, por ejemplo, es la sesión anterior de álgebra booleana. Entonces podemos por ahí revisar de repente en la sesión anterior y poder de ahí despejar algunas dudas. Porque por ejemplo hemos visto los conmutadores, los diodos, hemos visto los transistores y podemos ir recopilando esa información. Las características de un DES es el cifrado que existe en totalmente dados los lados regulares del algoritmo para formar un cifrado y descifrado de fuentes conocidas. En este caso la clave secreta siempre es dinámica, es desconocida por los usuarios para poder pues generar una mejor experiencia. El DES funciona de la siguiente manera. Dividimos el texto plano en bloques de 64 bits, es decir, lo dividimos en 4 cuadrados de, en este caso, 16 cuadrados pequeños. Y en este caso, lo que hacemos luego es agarrar y fragmentarlo en 56 bits útiles para el algoritmo y 8 bits que van a ser utilizados de paridad. ¿Qué significa 56 bits útiles para el algoritmo y 8 bits de paridad, André? ¿Qué significa eso? Explícame de nuevo, por favor. Perfecto, no hay ningún problema. 56 bits útiles es lo que nosotros llamamos como, por ejemplo, los días que tú sales a caminar o que sales a correr. De lunes a viernes, por ejemplo, tú sales a correr. Perfecto, tú sales a correr de lunes a viernes. Pero los sábados y domingos quizás duermes un poco más, ¿verdad? Perfecto, entonces se refiere a bits útiles como por ejemplo el que tú salgas a correr de lunes a viernes. Esos son los bits que se van a utilizar objetivamente. Mientras que los días sábado y domingo que tú vas a descansar un poco más, quizás dices, no, voy a dormir estos días porque estoy un poco cansado, tengo un poco de actividad física, tengo un poco de cansancio, quiero estudiar para la U y eso. Entonces agarras y le dices a tu cuerpo de que se quede un poco más durmiendo, ¿verdad? Sí, sé que les ha pasado por ahí. Entonces, lo que vas a hacer es agarrar y compararlo con los 8 bits de paridad. Los 8 bits de paridad significan que van a ir uniéndose unos con otros para poder pues generar los campos de transmisión de información de datos estadísticos. En este caso pues van a brindar la información objetiva de los 56 bits útiles. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta este punto de la clase? Es importante que quede esto bien claro para poder pasar a los siguientes métodos de encriptación. Recuerden que el día de hoy vamos a ver también un pequeño ejercicio práctico y vamos a poder aplicar todos los conceptos que hemos venido trabajando durante estas semanas. Bien, aquí tenemos una pequeña gráfica del orden que nosotros tendríamos que seguir para poder encontrar pues yo como les había indicado de que aquí el texto en claro es de 64 bits. Aquí son 16 rondas, bueno, en este caso son 4 cápsulas y en 16 cada uno, o sea, cada una de esas cápsulas tiene 16, en este caso pónganse, digamos, tiene 16 galletitas dentro. Cada frasquito tiene 16 galletitas y así. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, pues, no van a utilizar nada de esto.
Lo único que tienen que hacer nada más es tener en cuenta esta información, pues para poder programar la mejor alternativa y tenerla en cuenta a la hora de hacer las rondas. Por ejemplo, ¿por qué yo utilizaría el algoritmo de sustitución en vez de uno de de encriptación de datos estándar? ¿Alguien me puede decir, por favor, por qué yo debería utilizar un algoritmo de sustitución para, por ejemplo, a ver, tengo el siguiente problema, voy a plantear el problema, ¿ya? Tengo de que en una aplicación se me está cerrando y se me está abriendo a cada rato y dice mi celular que no responde, ¿ya? Entonces no responde mi celular y se me está cerrando y se me está abriendo y así. Y a la hora que yo lo abro se cierra nuevamente. ¿Qué algoritmo debería utilizar para optimizar el tiempo de petición de servicio en la nube? Es decir, bueno, la petición de servicio es lo que permite que tu cuenta o cuando tú estás navegando en internet o en donde sea que tú estés utilizando tu celular, en la aplicación que sea Netflix, sea WhatsApp, sea la aplicación que sea que tú estés utilizando, utiliza servicios. Los servicios son la información que transmite mediante la internet a tu celular, a tu dispositivo, etc. Entonces, esos servicios son comprimidos con algoritmos de, en este caso, cifrado. Pero, ¿qué cifrado me recomiendan ustedes? Uno de sustitución que me permita mejorar el problema, uno de transposición, uno de DES. ¿Cuál me recomiendan ustedes? A ver, un minuto para su participación, por favor. Bien, yo recomendaría utilizar el algoritmo de sustitución. ¿Por qué, André? ¿Por qué vas a utilizar el algoritmo de sustitución? Aquí viene mi argumento. ¿Ustedes se acuerdan de que yo les dije del cambio que había de fragmentación del código, o sea, de fragmentación de las tareas que había cuando utilizabas un código por sustitución? Perfecto, entonces con el código de sustitución lo que a nosotros nos interesa es poder utilizar menos tiempo y optimizar el rendimiento de la aplicación que se está utilizando. Se optimiza el rendimiento, se brinda más tiempo en el servidor, en el servicio, y con eso pues nosotros tenemos de que no se va a estar agotando a cada rato el tiempo en el servicio y vamos a poder estar el tiempo que nosotros queramos estar en la aplicación, sin necesidad de que nosotros tengamos que estar viendo ese mensaje molesto de que se agotó el tiempo en el servidor, se agotó el tiempo de tal servicio. Ese mensaje es porque de repente el desarrollador que hizo esto no se acordó de estos algoritmos que estoy yo mencionando, o de repente no los programó bien. Puede suceder eso, no los desarrolló bien, de repente hubo algún error, alguna falla, algún bug, no lo sé. Entonces, bueno, la función f mezcla la mitad del bloque con la parte de la clave, su clave. A la salida se combina con otra mitad del bloque y se intercambian. Para descifrar las subclaves se introduce un orden inverso, en orden inverso todo. Para poder ir descifrándolas, o sea, se introduce un orden inverso, se va regresando. Y para poder cifrarlas se va yendo, y de ahí regresa para descifrarlas. ¿Comprenden? Entonces, bueno, en el caso de tenemos acá un pequeño planteamiento. Bueno, ya yo había hecho el planteamiento, acá tienen otro. De repente puedan irlo revisando luego. En el caso de la criptografía de clave pública, los algoritmos asimétricos. Presten también atención aquí. A diferencia de los algoritmos simétricos, ahora vamos a disponer de dos tipos de clave por cada usuario, la clave pública y la clave privada.
La clave pública la conoce todo el mundo y la clave privada es la secreta que va ligando a un usuario, va ligado a un usuario. ¿Qué quiere decir esto, André? La clave pública es la información cuando ya está en camino o en proceso de ser enviada o ya se envió y el usuario remitente ya lo ha recibido, mientras que el usuario emisor ya lo envió. Sin embargo, cuando es una clave privada, el emisario de la información envía la información o aún no ha enviado la información y entonces, dado por esto, el receptor no ha visto todavía la información ni tampoco la puede descifrar. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. La clave pública la conoce todo el mundo. La clave secreta siempre va ligada a un usuario, como les había comentado. Es imposible, o bueno, muy difícil deducir la clave secreta a partir de la clave pública. Lo que sucede, chicos, es que lo que les había comentado, no se puede realizar una visualización de un mensaje hasta que, o sea, cuando ustedes están chateando por WhatsApp, a ver, un ejemplo típico. Ustedes no pueden ver el mensaje de la otra persona hasta que esta persona lo haya enviado, ¿verdad? A eso se refiere. A eso se refiere. La criptografía de clave pública, la confidencialidad entre el usuario A y el usuario B, como les decía. Esto está denotado por la notación de la nomenclatura E subbase K, P, B, con, en este caso, exponente en base M. E, exponente K, B, KPB, denotado por la base M. En el caso del usuario A, le envía el mensaje. Y en el caso del usuario B, este desencripta el mensaje y puede visualizarlo, abre su WhatsApp, abre su chat y ve el mensaje del usuario A. O sea, es como por ejemplo que tú estás chateando con tu amigo, con tu amiga, con tu enamorado, con tu enamorada, ya estás conversando y entonces van agarrando y van enviando sus mensajes. Pero hasta que la otra persona no haya enviado un mensaje, el receptor no lo puede visualizar. El emisor, el receptor del mensaje. Esta notación es la notación de D, en este caso exponente KSB, en base E. Todo esto de acá lo pasamos, que es toda la información del usuario A. La criptografía del usuario A la pasamos al usuario B para que la pueda dar de visto, la pueda dar de alta, para que pueda entregar en este caso la clave. Esta es la clave. Y una vez que entrega la clave, la vuelve a copiar. La vuelve a copiar para poder hacer una firma digital de autenticación. Donde la firma digital de autenticación es la siguiente. Usuario A, usuario B, usuario cualquiera, perdón. En el usuario A tenemos de nuevo la notación, bueno, en este caso la notación E, exponente K, S, A, en base M. Envía el mensaje al usuario cualquiera y el usuario cualquiera descifra el mensaje en D, exponente K, P, A, pasa la clave pública y vuelve a escribir el mensaje. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Háganla, por favor, no tengan miedo de hacer alguna consulta o alguna pregunta. La comparativa entre la simétrica y la asimétrica. La simétrica es mucho más segura. En este caso, la simétrica es mucho más rápida, perdón. La asimétrica es mucho más segura. El número de claves es n por n-1 y el número de claves para la asimétrica es 2 por n. El problema más significativo para la simétrica es la distribución de claves, y mientras que para la asimétrica es la velocidad. ¿Qué es lo deseado para el usuario o para la persona? Combinar la velocidad con la seguridad. ¿Por qué creen que WhatsApp es tan exitoso?
Díganme ustedes. ¿No combina acaso ambos? ¿Acaso una persona no puede visualizar el mensaje en microsegundos? ¿En milisegundos? ¿Y no lo puede hacer con encriptación avanzada? Este tipo de encriptación es la que yo espero que ustedes hagan. Es la que hemos visto anteriormente, pero combinada toda. Existen los criptosistemas híbridos, que son, bueno, en este caso la aplicación WhatsApp, lo que les decía, usa criptosistemas híbridos, que es la combinación, bueno, de una o más metodologías de encriptación. La criptografía pública, bueno, en este caso, acá tenemos alguna fuente de información. El algoritmo RSA. Este algoritmo se basa en principios de teoría de números. La generación de claves sucede siempre entre seleccionar dos números primos grandes, P y Q, típicamente mayores que 10 a la 100. Calcular n igual a P por Q, en donde Z es igual a P menos 1 por Q menos 1. Este es el famoso algoritmo de Euler, señores. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es, podemos hacer diagramas, o podemos hacer también tabulación, o podemos hacer también mediante proposicionalidad. El método que ustedes quieran hacer. Obviamente con mucha pausa para poder hacerlo todo bien. La generación de la clave pública está siempre en seleccionar un número E. Tiene que ser coprimo con Z y menor que Z. Exponente de la clave pública. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo. La generación de la clave privada. Ahora, la selección de un número D, en donde E va a multiplicarse por D, donde 1 va a ser dividido entre Z. Mod significa división, por si acaso. Lo vimos el día de ayer también. De E-1, D por E-1 va a ser igual, o dividiéndolo, a el algoritmo de Euler a la N. Este algoritmo, que está aquí arribita, E por D igual a 1 entre Z por N. Y el exponente es de la clave privada, o sea, el N. Acá tenemos otro ejemplo. Un ejemplo. Aquí tenemos el funcionamiento. Considerar el texto plano como una cadena de bits, una cadena de números o de letras o cualesquiera. Dividirlo en bloques de valor P, tales que 0 sea menor o igual que P y que P sea menor o igual que N. Para ello, agrupar en trozos de K bits o K, en este caso, pedacitos, donde E elevado al exponente K sea menor a N. Cifrar el mensaje haciendo C igual a P elevado a la O dividido entre N. Enviar C por el canal de ingreso. Descifrar el mensaje haciendo P igual a la D, P igual a C elevado a la D entre N. La teoría de números, bueno, vamos a ver esta parte, ya la vamos culminando. Bueno, se nos acaba de terminar el tiempo, vamos a ir viendo esta parte de acá nada más. Acerca del algoritmo de Dijkstra. Las aplicaciones y su uso. Enrutamiento de paquetes de red. Funcionamiento del router. Enrutamiento. La métrica de la red, etc. Todo esto lo vamos a ver la próxima semana, chicos, ¿sí? Que tengan buenas tardes, ¿sí? Buen provecho. Y a seguir practicando, por favor. Quería hacer el programa de, en este caso, se los muestro. Estoy culminándolo. Voy a pasarlos por el grupo para que lo puedan tener, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias.